Buenas tardes. Tengo el honor, el Foro Argentino de la Deuda Externa me han dado el honor de presentar esta conferencia de deuda pública y diagnóstico de la crisis. Y muy probablemente, si se hubiera hecho un poco antes, eh, tendríamos acá como presentadores a dos grandes compañeros de esta lucha contra la deuda externa ilegítima y fraudulenta, que son Camilo, el doctor Camilo Rodríguez Berruti y el doctor Juan Lucio Ruiz de Galarreta, que nos han dejado y que han dedicado su vida a esta lucha de todos nosotros y de toda nuestra Argentina. Esta conferencia de deuda pública y diagnóstico de la crisis está a cargo del compañero profesor Carlos Río, que en su labor, en su vida laboral, se ha desempeñado como ferroviario, trabajó dando clases de matemática y es actualmente capacitador en sistemas productivos y mejora continua. Fue delegado juvenil mientras estuvo en el ferrocarril, en la docencia y en otras actividades. Estudioso de la economía política, pertenece al Foro Argentino de la Deuda Externa, FADE, nuestro FADE, y al Foro Patriótico y Popular. Yo los voy a dejar a ustedes con nuestro compañero y los que quieran puedan después presentar, elevar por escrito o en la posibilidad que se pueda las preguntas al respecto. Con ustedes, el compañero Carlos Ríos. Buenas tardes. Gracias, Emilio. Antes que nada, quiero agradecer al Foro Argentino de la Deuda Externa por la invitación que tan amablemente me hicieron para exponer ante ustedes la siguiente temática. ¿Se escucha bien? Bueno. La temática es la deuda pública y el diagnóstico de la crisis. Esta charla es la continuación de lo que hemos escrito y publicado el 19 de octubre del año pasado en la revista del FADE, cuyo título fue La deuda es con el pueblo, parte 1. Luego de este título, en la introducción, se decía lo siguiente. El autor intenta precisar las verdaderas trabas que impiden el bienestar popular y el ejercicio pleno de la soberanía nacional. Es decir, que ya estaba planteado parcialmente el diagnóstico de la crisis, algo que es totalmente imprescindible si queremos poner sobre la mesa las causas profundas de la crisis y el camino por el cual esa crisis puede resolverse a favor del pueblo y de la patria. La actual charla se trata, por tanto, de una continuidad y profundización de ciertos aspectos tratados oportunamente y nuevas temáticas surgidas en la actual coyuntura política y social que se presenta principalmente a partir del resultado electoral de las PASO y el clima de tensión social que se vive hoy. Quiero dejar en claro, como siempre lo hago, que voy a poner mi punto de vista, que no es desde ya el único que existe dentro del Foro Argentino de la Deuda Externa. Tenemos, por suerte, diversidad de criterios, pero todos ellos están anudados en un punto clave. ¿Cuál es ese punto? Es que nosotros partimos de una realidad de fondo que son las necesidades acuciantes de nuestro pueblo y de la patria, y que requieren de la lucha, la organización y el protagonismo de todos los sectores populares para dar la batalla por una salida a favor del pueblo. Ese es el eje en torno al cual giran todas nuestras diferencias enriquecedoras. Respecto a lo que dijimos oportunamente en el trabajo mencionado y que tiene vigencia actual, señalo lo siguiente.
se señalaba ahí lo siguiente. Cito, estamos en medio de un contexto internacional signado por una profunda crisis económica y social que golpea centralmente a los pueblos de todo el mundo y en particular a los pueblos y naciones de los países dependientes y oprimidos como el nuestro. Más adelante señalábamos que, transcripción, paralelamente, los imperialismos que se disputan el dominio del mundo en su afán hegemónico nos han llevado a una guerra cuyas consecuencias son imprevisibles. La referida guerra se inició, es bueno recordarlo, aunque muchos lo nieguen o se olviden, con la invasión imperialista de Rusia a Ucrania y la posterior injerencia abierta de los yanquis y la OTAN en el desarrollo de la misma. Este contexto internacional incide y repercute en forma directa con lo que sucede en la Argentina dependiente, disputada por varios imperialismos, donde reina todopoderoso en el campo el latifundio y la renta parasitaria que él nos impone. Hablamos de un país, el nuestro, que tiene una parte de su territorio insular, las Islas Malvinas, usurpado por una potencia extracontinental como Gran Bretaña, que ha instalado la base militar más importante del hemisferio sur de la OTAN y en alianza con el imperialismo norteamericano, pretende extender sus garras, su dominio y usurpación sobre la parte reclamada por Argentina en Chile de la Antártida. Además de constituir, como dijo un patriota, además de constituir como una pistola amartillada que apunta al corazón continental de la Argentina y Latinoamérica, una peligrosa amenaza a nuestra subsistencia como nación y al peligro de la fragmentación de nuestro territorio. Los yanquis, es bueno recordarlo también, consideran que nuestro país y a toda Latinoamérica forma parte de lo que ellos consideran su patio trasero. Por eso, nuestro destino no se está discutiendo solo en nuestro territorio, sino también en las distintas capitales imperialistas cuyos intereses operan asociados a distintas fracciones de los sectores dominantes que actúan en los hechos como una cabecera de playa. ¿Por qué eso de cabecera de playa? Porque están asociados y subordinados a esos centros de poder internacional en medio de un mundo en disputa que hoy asume la forma violenta de una guerra abierta. Decíamos, en nuestro país se vive una situación dramática. El gobierno nacional está aplicando una nueva vuelta de tuerca al ajuste mientras existen decenas de millones de hambrientos, no solo de pan, sino de justicia. Más adelante afirmábamos el ajuste contra el pueblo, la inflación desbocada, la entrega del patrimonio nacional y el endeudamiento perpetuo están instalados en el corazón mismo de un sistema económico y social basado en la opresión nacional y social ejercida por dos grandes montañas que aplastan con su peso el esfuerzo productivo de nuestro pueblo. Esas dos montañas, decíamos, son la dependencia y el latifundio. Este problema es estructural, no de coyuntura, y está acompañado por un creciente clima enrarecido con saqueos y de restricción de derechos democráticos impulsados principalmente por el macrismo y sus socios de esa derecha recalcitrante que se autodefine como liberal,
como en el caso de Javier Milei o de otros sectores con su receta represiva sin tapujo alguno. Antes de sumergirnos en el análisis de los distintos diagnósticos sobre la crisis, insistimos que, frente a la deuda pública y en particular la deuda externa, la posición histórica ahora actualizada del FADE, del Foro Argentino por la Deuda Externa, puede resumirse en lo siguiente. Hay que romper el acuerdo fraudulento firmado con el FMI, suspender inmediatamente todo pago, abrir una investigación a fondo de esta estafa para diferenciar la deuda ilegítima, que es la gran mayoría, de la que no lo es. Hay que castigar con la cárcel común a todos los responsables de esta estafa mayúscula y abrir con la lucha popular un camino liberador, como lo ha mostrado recientemente el pueblo jujeño, impulsar una movilización general, un paro activo, planteando medidas urgentes para dar solución a las necesidades populares cada vez más acuciantes. Bien. Respecto a ese diagnóstico, recordábamos también en ese trabajo que algunos hablan de que el problema que atraviesa la Argentina es la falta de dólares. En la apariencia, en realidad en la falsa apariencia, todo parece ratificar ese falso diagnóstico. ¿Por qué? No hay reservas, en realidad las reservas son negativas. Para pagar al Fondo Monetario los 7.500 millones que se ha restituido recientemente, se rascó la olla en todos lados, se fue a pasar la gorra, porque no había muy pocos dólares en posesión del gobierno, del Banco Central. Entonces parecería cierto esto de la restricción externa, y este falso diagnóstico, ahora vamos a ver por qué falso, es compartido por distintos sectores. Desde Alfredo Sayá, que escribe en Página 12 o está en la televisión en C5N, y tengo su libro y lo he leído, dice efectivamente ese problema. El problema no hay dólares suficientes. Muchos pesos, pocos dólares. Eso también es el diagnóstico de los Kachanowski, de distintos economistas que repiten la misma cantinela. También los hay los que señalan, siempre son respetables las opiniones, pero están los que señalan, por ejemplo, que el problema en la Argentina no tiene un problema económico y social, sino que el problema es estrictamente financiero, porque todo marcharía bien, pero las finanzas son las que nos hunden. Hay que ver cómo definen ellos las finanzas, porque pueden identificarla incorrectamente con los organismos internacionales y no también con los fondos de inversión, con el mercado, con los bonos, etc. Y separan la idea fundamental de capital financiero que tiene que ver con la fusión entre el capital industrial, el gran capital industrial, y el poder de estos bancos y monopolios que manejan las finanzas en el mundo. Entonces tenemos al menos dos diagnósticos muy usados. Para nosotros, el problema pasa por otro lado y tiene que ver que no es que faltan dólares, sino que hay un estrangulamiento externo, que es el problema de fondo causado por el tributo que se cobra la dependencia por un lado, la dependencia respecto del imperialismo, y el latifundio, que como decía antes, genera
un flujo permanente de capitales hacia el exterior de decenas de miles de millones de dólares anualmente. Eso es un flujo permanente. ¿Quiénes son y cuál es el tributo que exigen cada uno de los principales factores que hacen al actual sistema económico, social y su dominio sobre el Estado, los medios de difusión y el llamado Poder Judicial? Los terratenientes, por ejemplo, se llevan en forma parasitaria. No vamos a detallar el tipo de cálculo que hemos hecho, pero lo vamos a escribir. Se llevan anualmente unos 20.000 millones de dólares en condiciones de una cosecha normal. En el día de ayer, en el Concilio de las Américas, Sergio Massa mencionaba que el año que viene, 2024, se espera una cosecha que puede llegar a ser muy importante y que tendrían un saldo comercial entre 30.000 y hasta 40.000 millones de dólares en un solo año. Y se pondrían en marcha los ingresos a través del litio, la explotación del litio, el cobre, el gas, etc. Ya vamos a referirnos a ese problema, porque también de alguna manera avala la idea que el problema es poner el centro en la salida exportadora y lo que falta son dólares. Nosotros hablamos, repito, de estrangulamiento externo. Y para ello, si me permiten, vamos a retomar un tema. Nosotros debemos luchar en una actitud verdaderamente soberana por determinar, y vamos a explicar de qué se trata, por determinar qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido. Punto 1. ¿Qué significa esta expresión? Primero, punto 1, ¿qué se produce? Nos habla básicamente del perfil productivo. Hay fundamentalmente dos. Uno es el que quieren someternos en base a la división internacional del trabajo que quiere el imperialismo. Para nuestro país, producción primaria, con baja calidad de empleo, extractivista, atrasada y dependiente, mirando hacia afuera con un perfil meramente exportador. Nosotros a eso le decimos que no. El otro perfil sería el industrial, mirando al mercado interno, con empleo de alta calidad y salarios dignos, integrados al mundo como nación independiente y soberana, libres y sin amos viejos ni amos nuevos. El segundo punto de esa fórmula con la que empezamos esta parte es cómo se produce, como hasta ahora, es decir, pagando un enorme tributo a los monopolios imperialistas que controlan lo fundamental de nuestra producción, pagando el tributo a la renta parasitaria del latifundio. ¿Bajo qué relaciones sociales, bajo qué formas de producción y propiedad se produce? Eso hace referencia a cómo se produce. Como en la actual forma, nosotros sostenemos que no. Tercero, ¿cómo se distribuye lo producido? Se habla mucho de que la Argentina ha crecido o al menos recuperó gran parte de la producción perdida. Eso podríamos analizarlo, pero no es del todo cierto, para no decir que es mentira. Pero ¿en manos de quién ha quedado esa riqueza? Claramente en manos de quienes tienen el poder real, el poder económico, financiero, mediático y judicial, porque la contracara de quien determina qué se produce y la forma en que se produce es quien se queda con la riqueza material de lo producido por los trabajadores y el pueblo. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que determinar claramente la cuestión de qué se produce, cómo y bajo qué condiciones se produce la distribución de ese ingreso.
Uno de los puntos a los que quería referirme, que hay un stock de capitales fugados superior en total a $500 millones. No hablamos de los billones norteamericanos, que son miles de millones, sino billón de 12 ceros, $500 millones de capitales que están o han estado fuera del país. Semejante stock. ¿De dónde surge? Hay un estudio de las cuentas internacionales, de la Argentina, con fecha 29 de junio del 2023. Ha sido provisto por el INDEC. ¿Qué nos dice ese informe? Que el stock de capitales fuera del país, fugados del país, es aproximadamente de 430.000 millones de dólares. Tengamos presente que el PBI, todo lo que se produce durante un año, es 480.000 millones, una cifra aproximada. 430.000 millones. Ojo, después vamos a hablar de otro tema, no me quiero adelantar. Y además habría que sumarle, retrotrayéndonos al 2017, a ese blanqueo ignominioso, vergonzoso, que hizo Macri, levantando la banderita de corregir una injusticia histórica con los jubilados, los cuales no se le pagaba los juicios, nada se le pagaba. Con esa bandera realizó un blanqueo de capitales como en pocas ocasiones se ha visto. No hay antecedentes. Ese blanqueo de capitales, al cual llamaron exteriorización de capitales, fue de 117.000 millones de dólares. 117.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué penalidad se les dio a esos 117.000 millones de dólares? Prácticamente nada. Alguien que se quedó en el país trabajando, alguien que se comprometió con la Argentina, produjo, un industrial, un comerciante, un chacarero, hasta un asalariado que paga impuestos a la ganancia cuando el salario no es ganancia, paga un impuesto a las ganancias de un 35%, estos, más el IVA, que está en todos los productos, 21% más, van sumando ingresos brutos y otros impuestos, mientras los que nos quedamos acá trabajando sufrimos esa detracción de parte del Estado. Estos que fugaron el dinero no pagaron solo 8,17% del valor que tenían. Incluso se le dio la posibilidad que lo dejaran fuera del país, ni siquiera lo trajeron. Está bien, había algunas propiedades que no se pueden traer, pero la penalidad promedio fue de eso, 8,15%. Nada, un regalo. Y se les dio un privilegio insólito, que es propio de los blanqueos. Nadie les preguntó de dónde había salido ese dinero. Entonces, el que lavó el dinero por el narcotráfico, el que las corrupciones en su distinta forma, Cristina Fernández de Kirchner, que mencionó el tema de este informe de los 430.000 millones, habló que posiblemente, entre otras cosas, puede deberse a la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, pero lo cierto es que nadie investigó. Hay un secreto fiscal sagrado para ellos. Bien, ese es el tema, un tema. Si sumáramos los 117.000 millones más los 430.000 millones, nos daría
550 casi, millones de dólares, que supera ampliamente a todo el PBI anual, lo supera en un 13%. Es el PBI más un 13%, y representa, para que tengamos una dimensión del volumen de dinero que estamos hablando en dólares, representa 12 veces la estafa de la deuda externa con el FMI. Son 13 créditos, 12 créditos del FMI están contenidos en esos 545.000, casi 550.000 millones de dólares. ¿Faltan dólares? ¿O en realidad estamos sufriendo un saqueo descarado que se expresa en estos números? Bueno, hay una acotación que vale la pena considerarla, teniendo en cuenta que se vuelve a hablar de un blanqueo. Ayer lo escuché a Heller hablar de la posibilidad de un blanqueo de capitales. Y también están los seguidores de Milei, digamos, la cara seria de Milei, entre los cuales se encuentra Carlos Rodríguez, que ha dicho que hay que efectuar un amplio perdón. No se le dice blanqueo, lo deben considerar superior a un blanqueo. Dice, un amplio perdón sobre activos que la ley penal tributaria trata como producto de evasión, lavado y actividades de narcotráfico. Para atraer, para atraer los 300.000 millones de dólares que los argentinos poseen fuera del país. ¿Estamos? Eso es lo que propone. Otra vez un blanqueo. Recordemos que el blanqueo que hizo Macri no se dio en cualquier momento. Se hizo cuando aparecieron los Panama Papers, cuando empezaron poco a poco a aparecer los nombres y los apellidos de los beneficiarios de la evasión que tenían depositados sus dólares en guaridas fiscales, o se los dice paraísos fiscales, son guaridas fiscales en donde tienen sus tenencias en dólares bajo el secreto total. Bien, hay que recordar, decía, que en ese blanqueo, luego de realizado la ley bajo la banderita, como decía, del beneficio a los jubilados, había una cláusula que impedía que los familiares de los funcionarios pudieran, desde ya los funcionarios, pero los familiares también, pudieran aprovechar ese beneficio y blanquear dinero que tenían fuera. Pero eso fue modificado, esa reglamentación fue modificada por decreto para que la familia de Macri pudiera blanquear. Fue a través de sus primos, pero luego se supo que ese dinero blanqueado, que era una suma importante, no recuerdo si era cerca de 50 millones de dólares, o un poco menos, era de la madre de Macri, Blanco Villegas, una ilustre terrateniente argentina, entre comillas, argentina. Bien, tengámoslo en cuenta porque se está hablando ahora del blanqueo, de nuevamente un blanqueo para, dicen ellos, ampliar la base imponible de los impuestos y recaudar esa pequeña penalidad. Vamos a otro dato importante. Hay un estudio de CIFRA, que significa Centro de Investigaciones o de Investigación y Formación de la República Argentina, que es de la CTA, de julio del 2023, que hace un estudio coincidente con los de Horacio Robelli, Claudio Lozano o Roberto Feletti, y nosotros y los nuestros también. Hay que considerar, y tenemos la grata presencia acá también de otro estudioso del tema que ha denunciado esto, Néstor Forero. Entonces, ¿qué nos dice el estudio de Cifra? Que en 3 años
Dejemos del lado este año, que es el más atípico por el problema de la sequía y otros elementos que han hecho que el saldo comercial se redujera, porque las importaciones aumentaron debido, entre otras cosas, a la guerra. Esos 3 años, completo el 2020, el 21 y el 22, se obtuvo un superávit comercial de 45.000 millones de dólares. No es poco. Son un promedio de 15.000 millones de dólares de superávit. Es decir, la diferencia entre el volumen en dólares de lo que se exportó contra lo que se importó dio un saldo comercial favorable de 45.000 millones de dólares. Leamos un poco. ¿Qué es lo que dice este informe? Me lo voy a leer porque es muy preciso. Dice así: durante los primeros 3 años del gobierno del Frente de Todos ingresaron divisas por 45.537 millones de dólares en concepto de saldo comercial de bienes. Y dice, un factor importante que impidió que el superávit comercial permita aumentar las reservas fue el drenaje de divisas para la cancelación de deuda del sector privado, deuda externa del sector en cabeza del sector privado, no es estatal, y del cual hablan muy poco o ningunos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 54% de este volumen de los 45.000 millones fue usado por las autoridades del Banco Central para entregarle los dólares baratos a mitad de precio durante todo el desarrollo de esta época y hace mucho. El dólar oficial es solo la mitad, con distintos valores, pero solo la mitad del dólar blue o los dólares comerciales como el MED, el Bolsa, etc. Es la mitad. Entonces, estos monopolios, estas grandes empresas terratenientes, golpearon la puertita del Banco Central y le dijeron necesitamos pagar nuestras deudas. Deudas que como todo el mundo sabía y nadie investigó, salvo estos que mencioné antes, nadie investigó, sabían que esa deuda era en lo esencial trucha, era una parte de deuda financiera y otra parte de deuda comercial. Pero le dieron 24.000 millones de dólares en dólar oficial de la mitad de precio. Cuando luego de que esto saltó a la luz, Feletti fue uno de los primeros que lo mencionó, Robelli también, cuando esto saltó a la luz y le preguntaron, sí, muy suelto de cuerpo respondió, cuando le preguntaron al presidente del Banco Central, Pelle, ¿qué dijo él? ¿Por qué le había dado esos dólares? Y bueno, las empresas, si no iban a entrar en cesación de pago, iban a entrar en default. Pobres las empresas, había que salvar a las empresas. Quiere decir que en lugar de cuidar el patrimonio de los argentinos, que estaba reflejado en el superávit comercial, dilapidó más de la mitad de eso para darle dólares baratos a quienes, por otro lado, y no es un detalle esto, a quienes por otro lado estaban, como diría el presidente Pepe Mujica, embuchados en dólares. ¿Por qué estaban embuchados en dólares? Precisamente porque durante el gobierno de Macri, que aumentó al extremo la deuda y entró en el Fondo Monetario Internacional a pedir dinero, y le dieron esos 45.000 millones de dólares, se habían llevado nada más ni nada menos que 86.000 millones de dólares. Quiere decir que estaban hasta acá de dólares, pero fueron al Banco Central y el Banco Central, solícitamente, de buena gana, como buen cristiano,
le otorgó esos dólares baratos. Aún considerando que esta deuda, que es en lo esencial trucha, porque son entre empresas vinculadas entre sí, por ejemplo, la casa matriz y la que opera en la Argentina, lo que les permite dibujar todo eso, aunque fuera cierta, darle 24.000 millones de dólares al precio oficial, a la mitad del precio del dólar, significa nada más ni nada menos que un subsidio a esas empresas de razón de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares dilapidados para pagar el tributo también, de alguna manera, aunque no en la forma de la producción, sino a través de utilizar las herramientas y la palanca del Estado para su propio enriquecimiento, porque en el fondo se trata de su Estado, el Estado de esa minoría, para enriquecerse al extremo a costa de liquidar las reservas. Claro, y después, ¿cómo no va a faltar, cómo no va a faltar dinero? ¿Cómo no va a haber pocos dólares? Parece, la falsa apariencia parece confirmar este diagnóstico falso, como decía antes, pero no es así. El problema es que hubo un estrangulamiento externo donde cada sector que hace a la forma en cómo se produce en la Argentina, cada sector estranguló a las arcas del Estado. Y claro, así no hay cuerpo que aguante. La frazada no es que sea corta. Si vos primero, antes de taparte, le cortás una parte arriba y una parte abajo, seguro que no te vas a poder tapar. El problema que tenemos es evitar ese enorme drenaje de riquezas que se produce a raíz de que el Estado está privatizado, gran parte por lo menos de él. Volviendo al punto de los 12.000 millones de dólares, acá me facilitaron una información que es importante. Con ese dinero se hubiera podido hacer un programa, llevar adelante el programa Tierra, Techo, Tierra y Trabajo, que presentó la corriente clasista y combativa y fue aprobada por todos los movimientos sociales en el Congreso. Se podría hacer realidad y construir un millón entero, un millón de viviendas o soluciones habitacionales. Y la urbanización de todo eso, que implica eh, el núcleo húmedo, baño y cocina, y servicios compatibles con eso. Si podés completar un millón, de los puestos de trabajo serían cientos de miles, hay que ver en cómo se van empalmando cientos de miles de trabajo genuino y productivo de trabajadores y trabajadoras para construir esas viviendas. Eso es lo que es una parte de la dimensión del saqueo. Bien. Respecto al tema de que cómo el Estado asistió, nos recuerda, y es importante para nosotros en el foro de la deuda externa, el foro argentino de la deuda externa, es que es similar esta situación a la que en su momento denunciara hace varios años atrás, hace bastante, el gran patriota Alejandro Olmos, cuando a través de distintos mecanismos, el seguro de cambio, el simple endosamiento de deudas que tenían los sectores privados, ahí está la nómina. Dicho sea de paso, los que me preguntan dónde están esos que fugaron, dónde están esos, lo que conocemos es la lista que salió aparentemente del Banco Central, que publicó el periodista Horacio Berbisky en página 12, que se llama Los 100 de Macri. Ahí está la lista completa. Después podemos hablar de eso. Los nombres concretos. Y hace poco,
este sábado pasado, no, el anterior, Robel escribió en El cohete a la luna el detalle de cómo Shell, sin pagar impuestos, sin que pueda verse reflejado en sus balances, ni estados contables, ni memoria, acumuló una cantidad de dinero como para comprar los dólares que finalmente lo fugaron. Ahí está uno de los aspectos de la ilegalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto ilegal? Porque hay una contradicción básica, una inconsistencia, diría yo. ¿Cómo se puede comprar esa cantidad que llegó a 86 mil millones de dólares sin previamente tener los pesos para ello? ¿Cómo? Si declararon frente a la FIB y otros organismos de control que en sus balances eran negativos o casi negativos, como fue en un momento de parte de Arco, que fue uno de los grandes fugadores, y de otras empresas. Se cerró tu micrófono, Carlos. Hola, Ahí está. ¿se perdió No, qué parte? Hola, hola, hola. Sí, sí, seguí sí, tranquilo. sigo Seguí. tranquilo. Bueno, hay una inconsistencia básica que demuestra la ilicitud de este manejo. Las grandes empresas que, eh, que compraron dólares con los pesos que habían acumulado acá gracias al monopolio de la concentración y centralización de la producción que tienen y del comercio, gracias a eso, todo el dinero acumulado en pesos y aprovechando los dineros que a propósito hizo entrar el macrismo, cambiaron esos pesos por dólares. Ahora, la inconsistencia en que, ¿cuál es? La inconsistencia es que en sus declaraciones para pagar impuestos ante la FIP declaraban que no tenían ganancia o eran mínimas las ganancias. Ahora, ¿cómo vos, si no tenés ganancias, si no tenés peso, podés luego comprar los dólares? Es muy evidente. La FIB y otros organismos de control que son muy minuciosos en observar con la lupa si un trabajador que tiene un miserable subsidio cumple todos los requisitos o no, si se anotó, si no, si hizo la planilla, si entró en internet, si compró alguna vez en su vida algún dólar, no dijo nada, no vio nada y fue el viva la pepa. Ahí está la fuente de la ilegalidad. Una de las fuentes, la primera fuente, porque son tres etapas. Entonces, falsificación de los estados contables donde daban pérdida para no pagar impuestos. Sin embargo, millones y millones de pesos para comprar dólares y finalmente el tercer tema es salida de esos capitales. Pero además, como la Argentina, esta Argentina dependiente, atrasada, es muy generosa con ellos, se les permitió este otro mecanismo que explicaba. Fraguaron una deuda y se le dio un dólar barato. Les tienen la gran habilidad de sacarle tres cueros a la misma vaca. No se conforman con sacarle uno solo. A la vaca hay que sacarle tres cueros y los tres cueros se los sacan. Y hago mención a esto porque sin el concurso de ese Estado hubiera sido imposible realizar esta estafa. Carlos, solo cumpliendo tu pedido, estás Sí, en los 40 minutos de chat. bien, ya termino esta parte. No, no, Y después, solo te aviso como pediste gracias, vos. no, gracias, porque me quedan muchas cosas, pero no tiene, no, termino Bueno, con esto.
Por eso, decía, tenemos que combinar, tenemos que articular cuidadosamente que mientras luchamos por mejores condiciones de vida, mientras atendiendo las necesidades de nuestro pueblo que está sufriendo una crisis enorme, la pobreza llega a un límite inaceptable para un país que produce tanta riqueza y tantos alimentos, mientras luchamos por eso y por recuperar nuestra soberanía nacional y decidir por nosotros y para nosotros qué producimos, cómo y cómo se distribuye lo producido, paralelamente tenemos que ir viendo que hay que desprivatizar ese Estado. Eso, por supuesto, no es inmediato, pero tenemos que tenerlo en la cabeza, porque hay una discusión abierta muy grande, sobre todo después del triunfo de Milei, si hay que privatizar más de lo que ya está privatizado, si hay que destruir o privatizar el Banco Central, si hay que, en fin, hay que entregar todo, la salud, la educación privatizada, o lo que tenemos que hacer junto con esta lucha que hablaba antes, es tener en cuenta, acumular la fuerza necesaria para constituir un poder popular que permita restituir, desprivatizar ese Estado para que sea verdaderamente una herramienta en manos del pueblo para su beneficio. Y llevándolo a lo electoral, porque sé que el tema va a saltar, esto requiere, en primera instancia, ese objetivo a más largo plazo, desprivatizar el Estado, requiere en primera instancia cerrarle el paso a esos elementos de la derecha recalcitrante que quieren ir con el ajuste al hueso. Cuando hablan de dolarizar, en realidad debe ser entendido como devaluar, una devaluación profunda y un plan Bonex, como lo ha dicho varios de los integrantes que rodean a Milei en el SEMA, ¿no? Gran devaluación y destruyendo cualquier conquista que permita a los trabajadores hacer respetar sus condiciones de vida y de trabajo. Yo terminaría acá, sé que me quedaron muchas cosas por hablar, pero prefiero que podamos redondear algo en relación a la charla posterior. Desde ya les agradezco su paciencia y estoy a su disposición. Muchas gracias. Y quienes quieren intercambiar con el profesor Carlos Río tienen que abrir sus micrófonos. Si no pueden, me avisan, yo se los habilito. Néstor. Ahí está. Hola, Néstor. Hola, bueno, primero que nada, felicitarte, brillante. No es solamente la tarea de un economista, sino sobre todo de un patriota. Así que estoy orgulloso de poder participar de Yo esta charla. honrado con tu presencia. No, por favor. Sí decir algunas cosas. El Sí, trabajo que Rovelli hizo sobre las empresas fue un trabajo de un equipo de profesores que investigó los balances que presentaron las empresas y donde surge que de esas 100 empresas, ninguna puede justificar los fondos, no solamente la ganancia, sino los fondos para comprar los dólares baratos. Es decir, el flujo de fondos de cada una de las empresas no le permitía comprar esos fondos. ¿Cómo puede ser que el Banco Central no analizó los estados contables y cómo dejó pasar
omitir esto. Es decir, significa que con fondos negros compraron los billetes en blanco y los fugaron al exterior. Es decir, hay un doble delito, porque no es solamente la evasión y la fuga, sino la malversación de fondos. Probando esto, el viejo Código Penal de Argentina sanciona que el balance falso debe ser castigado con la cárcel. Con lo cual, toda nuestra cúpula empresaria estaría sujeta a sanciones penales importantísimas. Y el presidente y el directorio del Banco Central, responsables no solamente por la pérdida, por la impericia, sino por la complicidad de la venta de estos dólares baratos a los cuales existe referencia. Así que estamos ante una nueva etapa del delito de la deuda externa. En este caso, con la complicidad, y no la impericia, la complicidad del Banco Central y de aquel que fue ministro de Economía en ese momento, que fue Guzmán, que renegoció este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es absolutamente inflacionario, porque así lo expresa claramente cuando dice que la tasa de interés tiene que ser superior a la inflación. Lo que en realidad lo que están haciendo es devaluando los derechos sociales y los derechos cívicos de los argentinos. Por eso te agradezco lo claro que ha sido tu exposición. Totalmente, Néstor. Y además vos sos muy modesto, pero vos sos parte de ese estudio y de esa investigación. Así que Sí. los agradecidos somos nosotros, porque pocas veces ha quedado en evidencia semejante saqueo y pocas veces ha sido tan ocultado. Solo los patriotas, solo los que tienen en ponderación el interés del pueblo por sobre todas las cosas, se atreven a decir la verdad en esta Argentina, en la cual no solamente fue, porque puede entenderse, no digo que vos lo hayas dicho así, pero yo sí, puede entenderse que lo del Banco Central es un hecho aislado de un funcionario como Miguel Ángel Pelle, pero es mucho más, porque está involucrada la AFIP, hay bancos de por medio que recibieron ese dinero, y todos calladitos avalaron el saqueo. Es así. Y todavía estamos a tiempo, porque no se cumplieron los 5 años de prescripción, con lo cual, si tuviéramos un gobierno patriota, la AFIP podría investigar. Claro que para que Recuperar como AFIP, mínimo esos 12.000 millones de dólares y hacer ese plan de claro tierra, que techo y trabajo para 1 millón de viviendas. bueno, el problema de la AFIP, charlando con la gente, es que ellos tienen el secreto fiscal y el secreto bancario. Entonces, tendría que pasar por el Congreso de la Nación una ley que le facilite a la AFIP levantar el secreto bancario, el secreto del blanqueo y el secreto fiscal. En ese punto podríamos avanzar. Mientras tanto no logremos eso, no. Las pruebas que podríamos obtener son nulas en los tribunales judiciales. No porque sean falsas, sino porque no estarían cumpliendo No cumple los requisitos legales, con y el menos requisito con este poder judicial. con este Poder Judicial. Pidió la palabra Cortés. Gracias, Néstor. No, gracias a vos. Hola. Hola. Sí, bueno, en primer lugar, lo mismo que los otros compañeros, agradecer y felicitar por la iniciativa y la exposición. Compartiendo todo lo dicho, solo recordar
que el primer informe del Banco Central sobre la fuga de capitales en la era Macri fue en mayo del 2020, con lo cual hemos dejado pasar, o se ha dejado pasar mucho tiempo, y luego, bueno, están acumuladas las pruebas que ustedes dicen. En lo particular, lo que quiero preguntar y plantear es, ya yendo a hoy, el último comunicado del FMI a propósito de la reciente negociación de Massa con Kristalina Georgieva, vuelve a decir con claridad que exige, y que supuestamente hay un acuerdo al haber firmado el desembolso de los 7.500 millones de dólares, una exigencia de devaluar tasas reales positivas, contener el aumento de salario y jubilaciones y aumentar las tarifas. Con lo cual, para hablar claro, estamos en el horno, porque a su vez hoy Massa planteó que va a presentar el 15 de septiembre un proyecto de presupuesto con déficit cero. Lo acabo de leer hace 2 horas. Con lo cual visto los dichos de Bullrich y del Milei ante el Consejo de las Américas, bueno, es el infierno. Pero lo que nos está proponiendo Massa, digamos, nos pone en el brete de, aún frenando a esas expresiones liberales, libertarias, extremas, el panorama es que vamos a tener que plantarnos firmes de cualquier manera, porque un proyecto de presupuesto cero y la firma de ese acuerdo con el FMI nos dejan al pueblo argentino y a la patria en condiciones terribles. Digo, a ver cómo lo ves vos, Carlos. Coincido totalmente con lo que vos decís, parte en lo que decía Néstor. Además es un acuerdo inflacionario, porque no se puede dejar atrasar el dólar. Entonces el aumento del dólar impulsó el aumento de precios exorbitantes que tenemos al día de hoy. Unos hablan de 2 cifras para agosto o septiembre de la inflación. Por lo tanto, ese compromiso te lleva a que ese mismo valor inflacionario sea trasladado a la devaluación del peso que se expresa en el aumento del dólar. Quiere decir que ya en el corto plazo hay un estudio que dice que en un corto plazo, a razón de 3 o 4 meses, cualquier devaluación se traslada a precio inmediatamente, en un 60% los primeros 4 meses. Quiere decir que esto se retroalimenta y que es un plan donde se renuncia a cualquier posibilidad de tener un proyecto propio. Efectivamente, acá no se trata de embellecer a nadie, es decir, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego en estas elecciones no es encontrar una solución de fondo a los problemas que tenemos, sino por lo menos cerrarle el paso a esto que sería trágico, aunque nunca, por más fuerte que pareciera, no pudo la dictadura con arrasar muchos derechos, estos tampoco lo van a hacer. Entonces, en definitiva, coincido, y lo que falta es una decisión política, porque hay que recuperar todo lo que nos robaron. No admitir más ningún tipo de blanqueo y cobrarle, porque a mí no me vengan con que la ley dice tal o cual cosa. Por ejemplo, otro tema que no hablé es sobre el tema de los terratenientes y el peso que tienen en la inflación. Pero bueno, lo dejamos o para otra pregunta o para otro momento. Coincido totalmente con lo que vos decís. Este acuerdo, por eso planteamos de entrada la posición histórica actualizada, porque ya está firmado el acuerdo y encima consiguió, por la presión de Estados Unidos, el aval del Congreso. Tenemos, decía, la posición histórica actualizada es anular, cerrar ese acuerdo. Basta con ese pacto. No pagar un solo peso, investigar a fondo el tema de la deuda, discriminando la legítima de la que no lo es, que es mayoritaria, y que paguen con cárcel los que han
hecho esta estafa monumental, que si bien no es la causa de fondo de la dependencia y el latifundio, sí es algo que lo retroalimenta y que nos imponen. Bueno, el propio Massa, vos escuchaste que dijo, nos imponen, como si él mismo dice que nos imponen, lo único que te dicen, nos querían un 100, nosotros le dimos un 20 y pico, bueno, después será el resto, pero no, hermano, no es así. No es así bajo ningún punto de vista. Los verdaderos patriotas se plantaron y dijeron, queremos una nación libre, independiente de todo dominio extranjero, que decida por sí misma su curso, su destino, qué se produce y cómo se distribuye, en concordancia con las dos primeras cosas, lo producido. No sé si te di respuesta a lo que me mencionabas. Una cosita más, es de lo que acaba de decir Carmelo, que si el déficit es cero, el ajuste, curiosamente, es de 12.000 millones de dólares. La misma cifra que vos dijiste que se le dio de subsidio a las grandes empresas. Y si el subsidio son 12.000 millones de dólares más y los 30 o 40.000 millones de dólares de la balanza comercial que no van a quedar en el país porque el país no es dueño, no está la riqueza en manos de los argentinos, sino de las grandes multinacionales. Es decir, el feroz ajuste que nos espera es mucho mayor del que tenemos actualmente. Exacto, exacto. Y acá vuelve a ponerse en evidencia algo que lo mencioné, pero no sé si le pusimos suficiente énfasis. Cuando hablan de exportar y hasta las pymes tienen que exportar, y un proyecto para un tercio de la población argentina con empleo de baja calidad, sin mercado interno que mueve la actividad, sin salario, etcétera, sin jubilaciones, porque otro de los que cargamos con este adjunto son los jubilados. Eh, Otro tema es que si nosotros queremos aumentar las reservas, si queremos beneficiarnos y acumular para un proyecto nacional ese dinero que entra como saldo comercial, por ejemplo, no, esto no se puede hacer sino previamente cerrar los lugares, los agujeros, los grifos a través de los cuales se licúa la riqueza material que con el esfuerzo productivo del pueblo se genera. No se puede pensar en llenar un tonel si primeramente no cerrás los agujeros por donde se drena la riqueza. Hermano, es muy simple. Entonces, fíjate lo contradictorio a Carmelo y a Néstor y a todos. Lo contradictorio, nos cantan loa para dentro de 4 o 5 años, que con el litio, con el cobre, que con el gas, que con la pampa húmeda y los alimentos, etcétera, etcétera, vamos a tirar manteca al techo. Sin embargo, todo indica, y lo dicen algunos abiertamente, que están pensando en un ajuste brutal, histórico, un viraje que haga, claro, pero hay un pequeño detalle, no cuenta, que el pueblo argentino nunca se dejó dominar y siempre estuvo en la lucha. Y a eso confiamos. Pero mientras tanto tenemos que esclarecer qué es lo que está en juego hoy. ¿Alguno? ¿Algo más? Manuel Márquez. Hola, Manuel. El micrófono. He cerrado tu micrófono, ahí está Manuel.
Muy claro tu conferencia, Carlos. Muy buena. Gracias. Es importante que se grabe, se produzca un escrito y que tengamos para trabajar. Me parecería importante en este momento, yo siento la necesidad de que, no sé si está planeada para otra conferencia o se puede hacer ahora, explicar los mecanismos por los cuales la renta terrateniente, la exacción producida por la renta terrateniente. No sé si lo va a poder hacer ahora o como ampliación o va a ser otra conferencia. Mirá, Manuel, en el trabajo que mencionábamos hace casi un año atrás, 19 de octubre del 22, que se llama La deuda es con el pueblo, primera parte, está todo eso desarrollado. Hay explicativamente, ¿por qué no hay que ir ni al dólar soja 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, porque se prepara otro, dicho sea de paso, para poder seducir a los que almacenan y especulan con las tenencias de productos, de mercancías, de la producción agraria? Ahí planteamos una posibilidad concreta, no la voy a desarrollar acá, está escrita. Analizamos un artículo muy bien hecho de parte de Pani, en donde quiere focalizar el tema del campo en la cuestión de las retenciones, tratando de unir todo el amplio abanico de productores que van desde los que tienen menos de 50 hectáreas a los que tienen más de 5.000 hectáreas, que son el 1 y pico por ciento, no llega al 2% que tiene el 50% de la tierra, como toda Latinoamérica. El estudio de Oxfam dice lo mismo. El 1% tiene el 50% de la tierra. Entonces, en ese artículo está, como te decía, un mecanismo para cobrar impuestos y aplicar las retenciones segmentadas y coparticipables. Está explicado cómo el peso real de la renta terrateniente, que explica a 1/3 del valor de los alimentos aún antes de salir a la comercialización. Después de la comercialización hay estudios, por ejemplo, como el CAME, que multiplican por 10 el recorrido parasitario de esas mercancías, que se le paga 1 al que la produce y 10 se cobra en el mercado, 10 veces más. Entonces, está todo ese desarrollo, el debate respecto a ese punto, está escrito. Está escrito. Se podría hablar en base a lo que ya está escrito. Yo creo que es importante, porque a raíz de que viene una mejor cosecha, ya se está planteando nuevos ajustes en la renta terrateniente. Bien, no sé si te doy respuesta, pero está. Nosotros nos comprometemos a colgar ese trabajo que está publicado en un número del FADE de esa fecha, octubre del 2022. Lo vamos a hacer, si es necesario. Podemos hacer las dos cosas, juntar el trabajo anterior con lo charlado hoy por escrito y publicarlo, si está de acuerdo el foro. Pero ese es todo un tema, la verdad tenés razón, Manuel. Es todo un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero ya hay escrito, ya hay desarrollo sobre eso. Está bien que tomamos una parte, nos faltaría los más pobres del campo que han sido afectados, por ejemplo, en La Plata con las inundaciones y otros sectores, pero ahí está planteado porque el programa que levantan, esto no es un detalle, el programa que levantan Milei y Bullrich es la eliminación total, no sé en cuánto tiempo, porque también lo prometió y lo hizo en parte Macri. Después el fondo le obligó a que volviera las retenciones. El Fondo Monetario le obligó a volver las retenciones. Pero es el programa, eliminar retenciones, precio pleno, y también es el porqué de la dolarización. Porque ellos todavía tienen un obstáculo, que lo resuelven con la deuda. ¿Cuál es el obstáculo? Las ganancias en pesos que tienen que transformarlas en dólares. Y aparece todo este mecanismo que explicamos, que explicó Néstor y que yo hice referencia. Pero si todo ya está dolarizado, además de ser el paraíso narco
que sería la Argentina, sería el paraíso para los terratenientes. Porque, ¿qué quieren ellos? La moneda que sea el dólar, tanto sea la dolarización como lo que propone Patricia Bullrich, que es el bimonetarismo, o sea, lo que quiere decir que se puede usar tanto una como otra. Ya se está usando en los alquileres de vivienda el tema de la dolarización. Entonces, todo es un programa que lleva al extremo la pauperización, la miseria del pueblo y la superganancia de estos dos grandes factores, estas dos grandes montañas, que no podemos, si queremos resolver estos problemas populares, no podemos mantener en pie. Aconsejo, por tanto, leer y discutirlo, y podríamos más adelante, ya no sé si el foro, porque es un tema específico de otra característica, pero hacer una charla. Sería bueno ligar, Carlos, la dependencia y el latifundio, las dos montañas, en un solo artículo. O sea, que estén juntos, que estén explicados Bueno, de una manera así como para poder manejarlo, trabajar. en Con ese esos trabajo artículos. lo vamos a poner colgado, pero en ese trabajo está eso, y explicamos un tema fundamental que no está dicho, porque cuando hablamos del concepto limitado de lo financiero, involucra también el comercio exterior. Desde la aparición del imperialismo como tal, finales del siglo XIX y principios del XX, cambia la forma, el carácter del comercio. Lo que antes era un simple intercambio de mercancías, en realidad encubre un movimiento de capitales. Por lo tanto, cuando se presenta como positivo exportar, exportar y exportar, lo que estamos haciendo es descapitalizarnos. Y lo que estamos haciendo es favorecer el movimiento financiero que empobrece a la Argentina. Desnacionalizamos el país. Y Perdón, ahora el proyecto que se quiere llevar adelante, también de dolarización, con un amplio, como dice Carlos Rodríguez, lo dice clarito, 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 el exponente principal del SEMA, que dice amplio perdón, ¿eh?, sobre activos que la ley tributaria trata, pobrecito, los trata mal, trata como productos de evasión. No, no son productos de evasión. Son productos, dirían ellos, de gente que jugó bien para salvarse del peso del Estado que le cobra impuestos. Entonces dice, como producto de evasión, lavado y actividad de narcotráfico. No, no, no es eso. Simplemente un perdón amplio, un blanqueo laxo, para que supuestamente vengan esos dineros. Algo va a venir, claro, porque aquí van a comprar con 2 chirolas, con $2, lo valioso que tiene lo nacional, aumentando la extranjerización. Entonces, yo te Carlos, diría, eso está. una cuestión de procedimiento. Me parece que nosotros tenemos que hacer que esto, hasta donde llegamos, Tenés razón. llegue, no llegue como una carga muy difícil para los que van después a querer subir acá. Entonces yo propongo que, desarrollado, desde ya, al haber podido intervenir en forma personal, ni siquiera por escrito, cerremos a las 19:30, en 5 minutos, para dejar Sí, una seguro. hora y media, y que, bueno, agradeciendo a la participación de compañeros muy importantes acá, y de alguna manera, lo que iniciamos con esto, que era el recuerdo a nuestros grandes dirigentes que hemos perdido en este periodo. Está ahí, al inicio lo planteamos, está el compañero, el esposo de la hija de Camilo Rodríguez Berruti, y bueno, muchas gracias. No pudimos que participara alguno porque eran los que tenían que presentar esto. Yo lo presenté, pero en realidad hemos tenido pérdida, y yo creo que me parece que conviene cerrar y, sobre todo, empezar a producir un formato de comunicación con pequeños videos y escritos
para que, como ustedes vieron cuando entran a un portal que te dice 3 minutos de lectura, bueno, esto es 1 hora y media. Entonces, si les parece, yo Bien, propondría que cerremos acá para que no, digamos, porque tenemos muchas cosas para decir. Yo sí, también, sí, 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 ¿no? sí. Sobre todo recalcar, ¿no? Que históricamente el Foro Argentino de la Deuda Externa dijo, siempre viene diciendo que las deudas ilegítimas, fraudulentas, no hay que pagarlas. Por encima de que muchas veces ha habido muchas traiciones que hasta la han llevado al Congreso de la Nación, ¿no? Por lo Exacto. tanto, nosotros seguimos manteniendo esto, lo que planteó con mucha precisión acá nuestro querido Carlos Ríos. Así que yo, hasta ahí, si les parece, y con la ayuda del organizador de esto, que es Eduardo, cerremos el capítulo. Pido 30 segundos nada más para refrendar algo que acabo de decir Carlos, basado en lo que dijo Rodríguez y la gente del SEMA, y que es toda una coherencia de la escuela liberal. Ellos justifican la fuga de capitales y el fraude fiscal como un medio legítimo de autodefensa. Claro. Está en este libro, Bienestar para Todos, de Ludwig Erhard, que fue el padre de la reconstrucción de Alemania y uno de los fundadores de la economía social del mercado, de la cual se basó Álvaro Alzogaray y todos los hijos putativos que tuvo después. Ellos justifican sí o sí el tema de la fuga de capitales. Y hay otro libro que está, lo tengo por ahí, de Milei, en el cual justifica los paraísos fiscales. Así que no hay tiempo, pero para la próxima se los presento. A ver si Bueno, están acá. y como acá recién acaba de mandar el saludo de la presidenta del Foro Patriótico y Popular, Virginia de Valle de Filippo, que bueno, con esto me parece que podríamos, si les parece, cerrar y dejar dejar en el chat sus opiniones y nos obliga a volver rápido, porque el tema de la deuda es por hora acá las novedades, ¿no? Y cerramos acá y vamos a tener novedades dentro de un rato. Un último detalle que no me referí, pero solo el título nada más. Una de las deudas que se habla, y es fundamental, es la deuda cuasi fiscal, el déficit cuasi fiscal o activo remunerado, que hoy llegan a 18 billones de pesos entre LELIQ, NOTALIC y pase pasivo. Eso, un interés de 140 anual que se va a aumentar de nuevo, esos intereses, esa bola, ese stock genera intereses superiores a 1 billón por mes, que O va sea que creciendo. en 15 días podríamos hacer una charla sobre ese tema, ¿te parece, Carlos? Tenés 15 Sí, días para prepararlo. y esta vez incluso podemos separar en dos partes, porque a veces intimida, vos ves un video y dice 1 hora y media, 2 horas, ni un pedo lo veo, perdónenme la expresión, pero es así. Lo que podemos hacer es separar la disertación con las preguntas y el debate posterior. O si no, incluso en la disertación hacerlo por parte también esa. Parte 1 y cortamos, parte 2 y así. O no lo cortamos, pero lo cortamos cuando se edita. Bien, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio el foro de expresar estas ideas y prometo que ampliado y mejorado va a salir impreso incorporando los aportes importantes que hicieron todos los que tuvieron la palabra. Así que vamos a hacerlo por escrito, hay que publicar la primera parte de esto que fue el año pasado y esta nueva parte. Y después agregarle otros. Bueno, como siempre decimos, en el foro vamos a seguir, trataremos de ver prontamente y viva la patria. Viva la Viva la patria.